Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 70 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. O sea que esta es la semana número 70 aproximadamente, porque hubo semanas en que no apareció este video, que nos encontramos por este medio. Hoy vamos a plantear una incógnita o una pregunta sobre dos autores y sobre las similitudes de algunos textos. Y sobre, nosotros hicimos una cuestión de que en otra época la cuestión de la originalidad absoluta no se tenía en cuenta. De hecho, lo habíamos dicho, hay obras de Bach que son interpretaciones de autores anteriores. O sea, se toma el motivo y después se desarrolla de otra forma, y que inclusive en el caso de alguien tan consagrado como Shakespeare, muchos de los argumentos que tomaba Shakespeare eran argumentos que circulaban en el teatro de la época. Muchas de las obras inclusive son reelaboraciones de ideas de Christopher Marlowe, por ejemplo. Pero el azar hizo que yo me encontrara con una similitud exagerada, casi idéntica, entre dos textos que son completamente diferentes. Vamos a empezar a aclarar las cosas. El primero de los textos es la biografía de Luca Prodan, que publicó Carlos Polimeni en 1990 por AC Editora, que recopila una serie de entrevistas que le habían hecho a Luca Prodan, que le había hecho Carlos Polimeni, obviamente antes del fallecimiento de Luca Prodan en diciembre de 1987. ¿Sí? Cuando, digamos, en los 80, Sumo fue una banda que innovó, digamos, en el panorama del rock argentino. Yo no voy a discutir los méritos o no musicales que tuvo Sumo, pero sí tuvo un fuerte impacto dentro de la cultura rock, de la música rock de fines de los 80. Y algunas actitudes de Luca Prodan que también ayudaron. Era evidentemente un personaje carismático y por eso, si no, no tendría sentido que yo adquiriera este libro, ¿no? Es que es una pequeña biografía de Luca Prodan basada fundamentalmente en entrevistas. Ese es uno de los textos. El otro de los textos es de un autor argentino muy prestigioso, que es nada más ni nada menos que Ricardo Piglia, que es de una novela que él publica, si mal no recuerdo, en 1992, que es La ciudad ausente, ¿sí? Es más, después hay de 1992, sí, editorial sudamericana, La ciudad ausente, Ricardo Piglia, 1992. De esta novela, que tampoco vamos a discutir la novela, porque vamos a plantear una pregunta y no vamos a discutir la novela. Ya comentamos de Ricardo Piglia, Respiración artificial, aparecido en 1980, y hablamos de esa novela como una novela ensayo, ¿sí? Bueno, además, para el que le interese, Gerardo Gandini hizo una ópera, escribió una ópera con el argumento con el libreto de la narración o parte de la narración de La ciudad ausente, ¿sí? Ricardo Piglia fue muy pero muy reconocido y también tuvo un episodio polémico que se dio con el premio Planeta 1997. La editorial, el premio de novela Planeta 1997, se lo otorga a la novela de Piglia, Plata quemada, que toma un episodio policial ocurrido en Montevideo, creo, que mal no recuerdo, en la década del 60. Cuando le dan ese premio, que entonces eran 50.000 pesos dólares, porque existía la convertibilidad en 1997, hay un autor que se llama Gustavo Nielsen que inicia una demanda judicial, inicia un proceso civil, alegando que el premio no había sido justamente otorgado. Ese proceso, y que en realidad la editorial Planeta le da el premio a Piglia para resolver una cuestión contractual. O sea que
Piglia ya tenía un contrato con la editorial y entonces le dan el premio como parte de ese, digamos, acuerdo económico anterior al Premio Planeta de 1997. Gustavo Nielsen inicia ese proceso en la justicia civil, ahí nomás, al 1998, por ahí inicia el proceso. La justicia civil falla a favor de Gustavo Nielsen, o sea, diciendo que lo que alega Gustavo Nielsen es efectivamente cierto y que la editorial Planeta también digamos, no ha cumplido con lo que se propuso en la convocatoria del Premio Novela de Planeta 1997 y que entonces por lo tanto tiene razón Gustavo Nielsen. Ha hecho digamos, no ha respetado las propias normas que había impuesto para el concurso de novela Planeta 1997. Los abogados de Ricardo Piglia y sus representantes, creo que es Guillermo Schabelson, apelan esta primera resolución de la Cámara Civil a la Corte Suprema. Y en el 2008 la Corte Suprema confirma el fallo de primera instancia. O sea que hubo un acuerdo entre el autor Ricardo Piglia y la editorial Planeta que violaba la convocatoria hecha por el Premio Planeta 1997. O sea que la demanda la gana Gustavo Nielsen y le otorgan un premio, le otorgan un costo porque se siente defraudado porque dicen que, bueno, que el jurado del premio no cumplió, que no leyó todas las obras porque estaba elegida Plata Quemada de Ricardo Piglia. Entonces Gustavo Nielsen va a recibir en el año 2008 una compensación económica de 10.000 pesos, que ya no eran $10.000 porque se había terminado la convertibilidad, y ahí se cerró la cuestión, más allá de que hubo una polémica en los sectores progresistas o literarios respecto de quién tenía razón. Bueno, la justicia, la Corte Suprema, primero la Cámara Civil y después la Corte Suprema dictaminó que tenía razón Gustavo Nielsen en su reclamo. Esos son los antecedentes, ¿no? Pero ahora vamos a nuestra cuestión, porque nosotros no íbamos a hablar de eso. Bueno, entonces, cuento mi experiencia, ¿sí? Y leo una de las entrevistas, que eran muy interesantes, que plantea, que por las preguntas que le plantea a Carlos Polimeni y a Luca Prodan, en este libro parecido, hago la aclaración en 1990 de su experiencia con la heroína. Luca Prodan había venido acá después de una tragedia familiar por el consumo de heroína de su hermana e inclusive su cuñado, que habían hecho un pacto suicida y los dos se habían suicidado con una sobredosis de heroína. Y como Luca Prodan viene a la Argentina porque acá no se obtenía la heroína. Entonces, Polimeni le pregunta esto. Yo voy a leer textual el texto y la respuesta, la pregunta de Carlos Polimeni y la respuesta de Luca Prodan. Polimeni le pregunta, Luca, ¿qué se sienten con la heroína? Y Luca contesta, yo siempre digo que es el útero, como la mamá eterna. No sentís nada. Al principio sentís como viajes, visiones, como con el opio. Es algo muy tuyo, como una forma de egoísmo químico. Cuando estás en heroína, no sentís nada. Aparte, tu metabolismo cambia. No te bañas una semana y no tenés mal olor porque no hay secreciones. No llorás, haces menos pis. No sentís calor ni frío, comes poco. Uno podría ser heroinómano toda su vida. Es sabido que no se muere de eso, salvo que sea de muy mala calidad. Pero necesitas ser millonario para poder comprar heroína pura. Eso sí, el día que te falta la dosis te morís por los síntomas de abstinencia. Y cuando dejas la heroína es todo al revés, transpiras muchísimo. Bueno, está terrible porque estás nervioso y letárgico al mismo tiempo. Es horrible. Esa es lo que le dice Luca Prodan a la pregunta que le ha hecho
Carlos Polimeni. Bueno, leo entonces la página 28 de mi edición de La ciudad ausente, Ricardo Piglia, editorial sudamericana, 1992, y habla una de las protagonistas de uno de los fragmentos de la novela, que dice: cuando estás con el caballo no sentís nada, aparte el cuerpo te cambia, no te bañás una semana y no tenés mal olor, porque no hay secreciones, no llorás, no haces pis, no sentís ni frío ni calor, comes poco. Uno podría ser heroinómana toda la vida. Es sabido que una no se muere de eso, salvo que sea de muy mala calidad. Pero necesitas ser millonaria para poder comprar heroína pura. Porque eso sí, el día que te falta la dosis te morís por los síntomas de abstinencia. Yo cuando leí esto, que obviamente leí La ciudad ausente después de leer el libro de Polimeni sobre Luca Prodan, dije, digo, esto ya lo leí en otro lado. Y da la casualidad de que tengo los dos libros, acá hace como 20 años lo descubrí esto, ¿no? Y digo, vamos a releerlo, porque me parece a mí o son muy parecidos. Y entonces hice lo que voy a hacer ahora. Leí la primera parte de la declaración de Luca Prodan. Cuando estás en heroína no sentís nada. Aparte, tu metabolismo cambia, no te bañás una semana y no tenés mal olor porque no hay secreciones. Ahora leo lo que dice Piglia. Cuando estás con el caballo, no en heroína, hay un cambio ahí, no sentís nada. Aparte, el cuerpo te cambia. Aparte, tu metabolismo cambia, dice Luca. Tu cuerpo cambia. No te bañás una semana y no tenés mal olor porque no hay secreciones. No te bañes una semana y no tenés mal olor porque no hay secreciones. Exactamente la misma frase. Dice Luca, no llorás, hacés menos pis, no sentís calor ni frío, comés poco. No llorás, no haces pis, no sentís ni frío ni calor, comés poco. Dice el personaje de La ciudad ausente de Ricardo Piglia. Dice Luca, uno podría ser heroinómano toda su vida. Es sabido que no se muere de eso, salvo que sea de muy mala calidad, dice Luca. Dice el personaje de Ricardo Piglia. Uno podría ser heroinómana toda la vida. Es sabido que una no se muere de eso, salvo que sea de muy mala calidad. Bueno, dice Luca. Pero necesitas ser millonario para poder comprar heroína pura, dice el personaje de Piglia. Pero necesitas ser millonaria para poder comprar heroína pura, dice Luca. Eso sí, el día que te falta la dosis te morís por los síntomas de abstinencia, dice el personaje de Ricardo Piglia, el personaje femenino. Eso sí, el día que te falta la dosis te morís por los síntomas de abstinencia. Luego, cuando el síntoma de abstinencia lo describe Luca, es horrible porque estás re nervioso y letárgico al mismo tiempo. Es horrible, aparte te duele todo y llorás por cualquier cosa. Dice el personaje de Ricardo Piglia. Es terrible, porque estás nerviosísima y letárgica al mismo tiempo. Aparte llorás por cualquier cosa. Yo miraba un cenicero y lloraba. Dice el personaje de Piglia. Yo miraba un cenicero y lloraba. Dice Luca. Yo miraba un cenicero y lloraba. Bueno, ahora bien,
Probablemente no conozco a ninguna otra persona que haya encontrado estas citas textuales que no son citas, porque no aparece el texto citado. Entonces uno empieza a pensar, y sabemos que la edición del libro de Polimeni es de 1990 y La ciudad ausente, la primera edición, en 1992, sabemos que el libro de Polimeni es la fuente. Y el libro de Piglia es, digamos, el que hace uso de la fuente. Ahora bien, ahí se plantea un problema, que es un problema ético, ¿sí? Si vos haces una cita, tenés que referenciar el origen de tu cita. Si no, no es cita, ¿sí? Es otra cosa. Cada uno puede pensar lo que quiera, yo tengo mi opinión preconcebida. Por eso digo que es un problema ético. Probablemente el azar hizo que yo encontrara esta transcripción de un texto periodístico a un texto novelístico. Probablemente algún teórico de la literatura podrá decir que, bueno, en general se puede utilizar cualquier recurso para armar una forma narrativa. Yo estoy de acuerdo con eso, pero insisto, siempre que se mencione la cita. Y que yo haya encontrado esto puede deberse a varios motivos. La casualidad es uno. Y también sospecho de otra cuestión, que alguno otro lo haya encontrado y no lo haya dicho, o que inclusive habiendo coincidido conmigo en la lectura de los dos textos, no hayan encontrado las similitudes por una lectura desatenta. Ahora bien, cuando yo digo que probablemente alguno lo detectó y no lo dijo, ¿sí? Y no lo dijo, tiene que ver con una cuestión de poder que es extraliteraria. De hecho, en el campo literario argentino, Polimeni es un periodista que tiene un programa de radio y Ricardo Piglia, uno de los autores más importantes de la literatura argentina de los últimos 40 años, o 45 diría. Yo solamente planteo y cito las fuentes, para que no quede ninguna duda. Luca, de Carlos Polimeni, AC Editora, 1990. ¿Sí? La ciudad ausente, editorial sudamericana, Buenos Aires, 1992. Bueno, espero que hayan disfrutado vean que también la literatura es una forma de inquisición, en el mejor de los términos, no en la peor. Una investigación sobre lo que uno lee, qué recuerda de lo que lee y cómo sitúa lo que uno lee. Y sabiendo que lo que uno lee no es lo mejor que puede leer, sino lo que está disponible y lo que se ha transformado en una mercancía. Y por lo tanto, y que hay lugares de poder en el campo literario, más allá de las discusiones intrínsecas a la calidad literaria de los textos. La semana que viene vendremos con otra invitación a leer a un autor querido y cambiaremos la perspectiva. Pero me gustó innovar con esto. Buena suerte, buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.